A ver, financieros, ustedes como analistas pues deben de tener todos los datos y desde luego pues que no se van a perder esta parte. La pregunta, ¿verdad? Al final del video pasado era ¿por qué no se erradica, ¿verdad?, de tajo en un momento del narcotráfico? Ya hay investigadores a ese respecto, ya se han pronunciado, muchos en el caso de gente del Colegio de la Frontera Norte, desde luego han dado respuesta a este respecto y prácticamente lo que dicen es que no se ha determinado con exactitud el destino del dinero generado por el narcotráfico, aunque en algunos casos desde luego sirve para mantener con vida la economía de regiones enteras. Es decir, ¿en realidad afecta las actividades del narcotráfico? Sí, porque muere mucha gente, sí, porque muchos se hacen narcotraficantes, sí, porque es una desculturización, pero pues imagínense a un Estado-nación que de alguna manera donde se dice que hay altos niveles de corrupción, pues todo lo que pueda hacer el narcotráfico en favor de ciertas comunidades, de ciertas sociedades y que de alguna manera no se vuelvan, ¿verdad?, pseudopolicías o policías blancas o se creen más grupos de los que no van a poderse, se dice, ¿verdad?, controlar, porque se presume que ciertos grupos en realidad están controlados por ciertas áreas del gobierno, porque se supone, ¿no?, que llegan a acuerdos, que llegan a convenios, y en ese sentido, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que ocurre lo mismo que en las remesas, ¿verdad? Qué triste que se vayan, qué triste que emigren, qué triste que violen sus derechos, voy a defender sus derechos, pero en realidad dejan muchos recursos, ¿verdad? Dejan muchos dólares y en este caso también, pues a través de ese tipo de actividades ilícitas, pues dejan muchos dólares que de alguna manera benefician porque no es tan notorio, ¿verdad?, las omisiones que puede llegar a cometerse por parte de los gobiernos. Y en ese sentido, desde luego, pues aquí se pueden preguntar, ¿verdad?, si lo anterior es una justificación o no. Pues yo creo que para los que están en el gobierno, maravilloso, ¿no? Para los que de alguna manera son corruptos, pues obviamente tienen que decir que están en contra, que hay un combate frontal contra este tipo de narcotraficantes y la delincuencia, pero en realidad en los números pues sí les beneficia, ¿verdad? Porque pues si ellos de alguna manera están realizando malas administraciones, hay crisis económicas a nivel mundial, las crisis tienen consecuencias o traen consecuencias, pues desde luego que la presencia de estos grupos delincuenciales de alguna manera tapa, ¿verdad?, es tapadera con relación a esas crisis para que no haya mayor impacto y desde luego que pues todo esto lo pueden ver ustedes claramente en algunas comunidades fronterizas, tanto del centro y del sur de algunas naciones. Entonces, ¿por dónde llegan los dólares de la delincuencia? Bueno, pues ya algunos se han manifestado a este respecto y dicen que la mayoría de lo que genera en este sentido el narcotráfico, pues prácticamente va a llegar o va a entrar a México por vía terrestre y lo mismo lo hacen, ¿verdad?, dentro de camiones de carga, dentro de maleteros de automóviles, en bolsas de viaje de las señoras y prácticamente se dice que cerca de la mitad ingresa en realidad por operaciones financieras. Entonces, a este respecto, bueno, el mismo estudio, ¿verdad?, binacional de bienes ilícitos en este caso, dice o señala algunas actividades, ¿verdad?, como en lugares como Nuevo León, como Guadalajara, ahí sí son específicos, ¿verdad?, Culiacán, Sinaloa, desde luego las señalan, ¿verdad?, como las ciudades con el mayor número de operaciones de lavado de dinero, según el mismo documento, y desde luego una vez que están en territorio mexicano, pues este dinero de los cárteles se dispersa en múltiples actividades ilegales, o sea, a su vez, el dinero pues es destinado a otras actividades ilegales y eso pues incrementa la delincuencia, ¿verdad? Lo anterior, desde luego, bueno, pues es un estudio que hizo un analista de una escuela, ¿verdad?, tecnológica y al cual le han tomado mucha atención porque pues son relevantes sus estudios. Hay otro investigador que sostiene que, bueno, hay sectores, ¿verdad?, donde tradicionalmente se invierten estos recursos y regularmente es para la compra o para la creación o para la construcción, en este caso de casas, se compran restaurantes o se construyen restaurantes, se compran automóviles y bueno, pues en la lista, ¿verdad?, de esta oficina
y de donde han salido algunos de estos estudios, pues se dice que el gobierno de Estados Unidos, en donde se anota, ¿verdad?, a todo este tipo de empresas y personas sospechosas de colaborar con lo que llaman ellos delincuencia organizada, pues aparecen negocios en la mínima expresión como salones de belleza, carnicerías, talleres para reparar automóviles y agencias de viaje. Entonces, en realidad, pues hay mucha forma, ¿verdad?, de cómo lleguen esos recursos, y la pregunta es, ¿a poco de veras no se dan cuenta? ¿A poco de veras no es posible erradicar esto? Van a ver al final que sí es posible, pero parece que a veces se requiere de voluntad y de mucha valentía. Desde luego, el mismo investigador a este respecto, bueno, pues da sus conclusiones. No estamos totalmente de acuerdo con ellas. Bueno, pues simplemente aquí lo que tomamos de él es el hecho de dónde se puede dispersar el recurso, ¿verdad?, de esas organizaciones de la delincuencia. ¿Qué es lo sofisticado? Pues lo sofisticado es lo que van a encontrar ustedes, ¿verdad?, por parte del gobierno cuando propone sus medidas fiscales, crea leyes para prevenir, ¿verdad? Tenemos una legislación que tiene que ver con las operaciones con recursos de procedencia ilícita, y existen una serie de actividades y una serie de desplegados y una serie de acciones, y por eso decimos es lo más sofisticado, porque en realidad pues todo ese dinero ilícito en realidad pues se puede advertir que sigue entrando a la nación. Para el 2010, desde luego, un ex gobernador ya en ese momento del Banco Central, a quien le apodaban la Perica, ¿verdad?, advirtió el riesgo sobre las actividades de lavado de dinero en operaciones entre intermediarios no bancarios, y desde luego, bueno, pues advirtió a las SOFOMES, advirtió a las ya casi extintas SOFOLES, ¿verdad?, y entre otros casos, pues señaló toda la actividad por parte de grupos empresariales y cómo venía creciendo toda la actividad empresarial, que se nota, ¿verdad?, se nota hoy en día, y desde luego todos aquellos que se dedican al financiamiento inmobiliario o que de alguna manera apoyan a las pequeñas y medianas empresas. Y entonces todo esto le afectará a los gobiernos. Pues no les afecta, ¿verdad?, les beneficia, porque de alguna manera se ve el crecimiento y desarrollo económico de una nación. Y entonces, en ese momento, ¿verdad?, el señor La Perica pues hizo unos señalamientos que voy a decir en el próximo video. Muchas gracias, que pasen ustedes muy buenas noches.